Ya, entonces ya nos han brindado el acceso, ya, para iniciar la clase de hoy día, ¿correcto? A ver, yo que me he colocado aquí materiales, esto debe ser del examen de la presa Marcos, ¿correcto? Que se tomó el día domingo. A ver. Dice, pregunta 63 dice, el núcleo de la administración colonial estaba en España. A la cabeza se encontraba el rey, máxima autoridad del imperio. Todas las decisiones que se tomaban sobre América debían ser aprobadas por él. Para administrar las colonias, el rey contaba con una entidad que se dedicaba exclusivamente al gobierno colonial, el Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Correcto? Te pide aquí que marques la alternativa correcta que corresponde a una característica de esta institución. A ver, dice así. Funcionaba como tribunal de última instancia. Además tenía el encargo de proteger a la población indígena. Demarcaba territorios, proponía autoridades y controlaba el desempeño del cabildo metropolitano. Establecía los impuestos que se debían pagar y la forma de recolectarlos por parte de los indígenas. Autorizaba la población de testamentos pontificios y organizaba el cobro y repartición de las primicias. Llevaba un registro detallado de las personas y mercaderías que cruzaba el océano hacia América. A ver, por la forma como está redactado las preguntas, solamente puede ser la A y la B. Ya, la B, porque el marco de territorios es correcto, proponer autoridades también es correcto, pero controlar el desempeño del Cabildo Metropolitano, eso no es correcto. Eso no tiene nada que ver ya de Real y Supremo Consejo de Indias. Así que la única que queda por descarte es la A de alto. Funcionaba como tribunal de última instancia. Además, tenía el encargo de proteger a la población indígena. Esa es la correcta, estimada Miyuki. Pregunta 63, la A de alto. Correcto, espero que hayas marcado de esa manera la pregunta. Aquí tenemos a más compañeros. Está Denzler Núñez, ¿cómo está? Buenos días. Emily Vivas, encantado, ¿cómo están, chicos? Estamos bien acá un poco, miren, está alcanzando las preguntas del examen del fin de semana. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emily? A ver, vamos a ir viendo aquí más preguntas, ¿ya? A ver, dice, el reino Chimú se desarrolló en la costa norte durante el intermedio tardío, entre los años 1000 y 1470. Fue un estado expansivo, militarista y teocrático, hasta ahí todo correcto, ¿ya? Y es considerado por los estudiosos como uno de los más importantes de ese periodo. En relación con sus características, señale el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, su origen está ligado a la historia del personaje mítico conocido como Nailán, quien había llegado del mar para fundar una dinastía. Nailán no es Chimú, es Sicango Lambayeque. Así que por ese lado, descartado. Dice, uno de sus componentes centrales de su economía era la agricultura, con chacras hundidas, llamadas huachaques. Sí, claro, eso lo mencionamos en clase, lo que es un huachaque. Es una especie de piscina grande, ¿no? Que tú la cubres con agua y, por ejemplo, crece la totora. En orfebrería, son célebres los vasos con forma de rostros humanos que se caracterizan por lucir grandes narices. No, esa sería la cultura chincha, los vasos narigones. Descartado. La opción 4 fue un estado de comerciantes que desarrollaron rutas exclusivas de intercambio de productos hacia los reinos altiplánicos. Eso también es falso. Estado de comerciantes son los chincha. Así que por la forma como está redactada la pregunta, ¿ya? Sería la respuesta E de enano, ¿ya? La única verdadera es la 2 en romano, ¿correcto? A ver, dice,
Como todos los mitos, como todos los pueblos antiguos, pregunta 65. Dice, este es el examen del fin de semana, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces, ya. Dice, hay un eco. A ver, dice, entonces, ya, a ver, mire tu audio, por favor. Creo que Ramírez no sabe que está haciendo bulla. Ahí, ya la pago. Perfecto, muy bien. Ya. Entonces, estamos viendo aquí las preguntas. Estamos viendo la pregunta 65. Dice, como todos los pueblos antiguos, los incas solían explicar sus orígenes y su historia a través de mitos y leyendas, las cuales fueron recopilados por los cronistas. La leyenda de los hermanos Aya, recogida por Juan de Betazos, Pedro César de León y Pedro Sarmiento de Gamboa, la de Manco Cápac y Mama Ocllo, relatada por el Inca Garcilaso de la Vega, son las más conocidas. Determine los hechos reales, ¿correcto? Que se han identificado en relación con estos mitos o leyendas, hechos reales. A ver, si dice hechos reales, dice, los que hechos llegaron a la región de Acamama, en el Cusco, zona en la que encontraron otros pueblos asentados, claro, llegaron al Cusco, Valle de Acamama. Correcto, eso es correcto. 12 romanos. Entre los pueblos que existían en el Cusco, a la llegada de los incas, los ayamacas se resistieron violentamente a ser dominados. También es correcto que están a separar, ¿correcto? Así que 1 y 2 en romano, correcto. Los incas transmitían históricamente los sucesos del pasado, de una generación a otra, con un sentido lineal de la historia. No, porque los mitos y las leyendas no les interesa el tiempo histórico, son atemporales. En realidad, no se sabe cuándo ocurrió. Así que descartado la 3. Y 4. En el relato de los hermanos Ayar quedan claros la supremacía del dios Pachacamac y la autoridad del Inca. No, entonces sería Inti, no Pachacamac. Así que, como está planteada la pregunta, sería la A de alto. 1 y 2. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. A ver aquí, a ver aquí, a ver aquí. Dice, los incas heredaron muchos elementos del arte arquitectónico de otros pueblos andinos. Sin embargo, incluyeron características propias, como la sencillez, la monumentalidad y la repetición de formas típicas, ventanas y puertas trapezoidales. En cuanto a las formas arquitectónicas incaicas, relacionan las columnas según corresponda. A ver, los tambos, que es el más conocido por todos, sería la B, ¿no? Entonces, 3B. Construcciones sencillas de uno o más ambientes. Servían como lugares de reposo y tránsito para los viajeros del imperio. Los tambos son utilizados por los funcionarios del imperio incaico. ¿Ya? Cuando se les hacía tarde y les ganaba la luz, ellos podían ir a estos lugares, ¿ya? Donde descansaban, se les daba un lugar donde comer, lugar para vestirse, ¿no? Y, y agua, ¿ya? Así que sería la 1A, canchas, espacios rectangulares que encerraban grandes edificios, templos, palacios o viviendas, estaban rodeados por un muro de piedra. Y 12, los ushnos, son estructuras piramidales truncas, escalonadas, con varias plataformas superpuestas. Formaban parte de los centros administrativos estatales.
La pregunta 66 es la C de casa. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí, todo conforme. Ahora vamos a ver la que queda aquí de historia del Perú. ¿Correcto? Pregunta 67 dice, Manco Inca fue asesinado en 1544 por soldados almagristas, a quienes había dado refugio luego de las guerras que sostuvieron contra los charistas. Sucedieron sus hijos, quienes a pesar de que continuaron hostigando a los españoles, iniciaron negociaciones con las autoridades virreinales. Respecto al enunciado anterior, ya marque la alternativa correcta. Paulo Inca no pudo continuar en cerco al Cusco debido a que los alimentos comenzaron a escasear, ya que la mayor parte de los indígenas que integraban sus huestes querían regresar a sus tierras. Bueno, Paulo Inca no es Inca, ya, y él no tiene nada que ver con el cerco al Cusco, muere tempranamente. Túpac Amaru I reanudó las hostilidades contra los españoles hasta la firma de la capitulación de Cobamba con Lope García de Castro, donde se dispuso que el Inca abandonase Vilcabamba. No, Túpac Amaru I fue derrotado por Toledo y luego ajusticiado. Le sale el mito del Incarri. Opción C, Titu Cuzihualpa encabezó la toma de la fortaleza de Sacsayhuamán al mando de un ejército de 25.000 indígenas. El líder quechua murió en la batalla y sus hombres se dispersaron a diferentes regiones. A ver, Tito Cuzihualpa no tiene nada que ver con la cinta de Vilcabamba, descartado. Heredero. Say Tupac llegó a un acuerdo con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, que le entregó una encomienda en el Valle de Yucay, a cambio de someterse al rey de España y convertirse a la religión católica. Ya, esa sería la respuesta correcta. Ya, claro, porque él recibe ya la encomienda en el Valle de Yucay. Finalmente, Titu Cuzipanqui fue decapitado por el rey Francisco de Toledo, correcto, y su cabeza fue expuesta en un lugar público para amedrentar a los indígenas, correcto. No obstante, tuvieron que retirarla al convertirse en objeto de culto. Ese no fue Titu Cuzipanqui, ese fue Túpac Amaru I, ya enfrentado con el virrey Francisco de Toledo. Así que la pregunta número 67, la respuesta es la D. Bien. Entonces, aquí la pregunta 67, la D de dedo, ¿correcto? Muy bien. Ahora hagamos historia universal, ¿ya? Pregunta 68, dice, entre 1334 y 1372, la peste negra se difundió rápidamente por Europa, eliminando a casi un tercio de su población. Esta crisis demográfica tiene que ser relacionada en el contexto general de la crisis del siglo XIV y preferentemente con el siglo XIV, es la Baja Edad Media, sería el desarrollo manufacturero, no porque es crisis. El abandono de las ciudades puede ser. La desaparición de la nobleza, no, descartado. La profunda apatía religiosa puede ser, está hablando de crisis demográfica. Así que sería la B de bueno, la crisis de la agricultura. En el siglo XV surgió en Europa Occidental el Estado moderno, como consecuencia de las nuevas circunstancias económicas, sociales y políticas que exigían un poder fuerte y centralizado. En sus inicios, este Estado de carácter autoritario se fortaleció con el ejército permanente, la ADEAL, ¿ya?
Las huestes feudales no, porque esta es era moderna, despotismo ilustrado no, porque es muy tardío. Siglo XVIII, apoyo del papado no, tampoco, porque el Estado moderno crece ya en contraposición al poder de la Iglesia, ¿correcto? Ya. Entonces, los municipios burgueses tampoco. El humanismo fue un movimiento intelectual que revaloró al hombre y el espíritu humano, rescatando la cultura grecorromana como hace una rica producción filosófica y literaria. El humanista dio importancia al estudio de las ciencias humanas y las lenguas clásicas, como el latín y el griego antiguo. Por lo expuesto, se puede afirmar que el humanismo postuló un ateísmo no porque todos son creyentes, favoreció el teocentrismo no porque estuvo en contra de, propuso una pedagogía tradicional no, aprobó la escolástica, estuvo en contra de la escolástica, tuvo una visión antropocéntrica, la de dedo. Excelente, muy bien. 71. En la sociedad bizantina, durante los difíciles tiempos de las invasiones persas y árabes, las imágenes fueron adoradas como una forma de obtener la salvación. En relación con la teoría iconoclasta que cuestionó estas ideas religiosas, identifique la alternativa con la o las proposiciones correctas respecto de las ideas religiosas bizantinas. A ver, esta es la más difícil que hay que hacer de tranca. Ya. ¿Creyeron que los males eran un castigo divino debido a su idolatría? No. ¿Alcanzaron un auge espiritual influenciados por la religión islámica? No. ¿Esperaron detener las invasiones mediante la adoración de imágenes? Puede que sí. ¿Reforzaron sus ideas religiosas por medio del culto a los mártires? Ah, ya. A ver, esta es la más difícil de todas, pero ya sería la C, ¿correcto? Podría ser la 3, pero no amarra ninguna 3 con la 4. Esto es para las invasiones, no son los mártires religiosos. Cuando se refiere a los mártires, son los mártires de la Iglesia Católica, son los mártires religiosos, ¿correcto? Y por último, ponen aquí una preguntita más. Ahí está. A ver, esta también está trampa. 72 dice, las fuentes que nos permiten estudiar los orígenes del Islam son religiosas, históricas y literarias.
Las religiosas son principalmente el Corán y los dichos y hechos de Mahoma, compiladas y transmitidas durante el siglo IX como anécdotas validadas por quienes conocieron al profeta. De acuerdo con lo mencionado acerca de las fuentes, estas anécdotas, estos dichos hechos de Mahoma, más el Corán, identifique la alternativa correcta. A ver, ¿contienen una cronología tardía de carácter sagrado? ¿El Corán? No. ¿Incorporaron otras tradiciones diferentes del Corán? Sí, claro, porque la religión coránica no es totalmente original. ¿Confirman una cronología temprana con influencia judía? No. ¿Existen diversas biografías sobre la vida de Mahoma? A ver. Ujú. Ya. A ver, aquí como está armada la pregunta que nos habla ya de las fuentes del Islam, nos habla del Corán y los dichos y hechos de Mahoma, compilados y transmitidos durante el siglo IX, ¿ya? Aquí habría que indicar que sí incorporan otras tradiciones diferentes del Corán, porque el Corán no es nada original. Incorpora elementos del judaísmo, del cristianismo, de la religión persa mazdeísta, etc. Así que la dos sí es correcta. Registran diversas biografías sobre la vida de Mahoma. También nos habla de los dichos hechos de Mahoma, compilados y transmitidos. Son diversas biografías sobre su vida. Así que sería la 2 y la 4 lo más aproximado, esta pregunta que es media rara, ¿ya? A ver, un segundo. Ya. Entonces, aquí lo más cercano sería uf, la C de casa, la 2 y la 4. Correcto, muy bien. Listo, esas serían las preguntas. A ver, un segundito, esas serían las preguntas de el examen del fin de semana. Me dice, la 71 era la C. No. A ver, 71 me dice. A ver, a ver, a ver. 70, ¿y ahí dónde puse esto? No, no, ya, un segundito. 71. Vamos a esperar. La C. A ver, la 71 la C, solo 4. Claro. No, 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 claro, la 71 era C, solamente la 4. No, esto de los mártires. ¿Ya? Porque esperar detener las imágenes mediante la adoración de imágenes podría ser, pero no hay una alternativa que diga 3 y 4. Así que sería la 71, la C de casa, solamente la 4. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esas serían las respuestas y las claves del examen, ya que ha venido el fin de semana. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Encantado de poder absolverlas. Ya, mientras me van mandando más preguntas, ya con miras al examen 3, ya
Aquí voy a compartir mis materiales. Estamos ya en la semana 11. ¿Los chicos? Correcto, muy bien. Entonces, a ver, ustedes tenían materiales, tengo al toque. A ver, entonces retornamos, ¿correcto? Muy bien. A ver, no veo más preguntas, eh, así que bueno, vamos a comenzar entonces a presentar la clase de hoy día, ¿correcto? Entonces ustedes se van a preguntar, ya amigo, aquí pensemos con miras al examen 3, que es, a ver, si no tengo mal mi calendario, es el 13 de julio. Así que no falta mucho, estamos a un mes todavía de este examen número 3, ¿correcto? Así que
Comenzamos entonces, ¿ya? Arranquemos con las reformas borbónicas. ¿Listo? Los únicos de material para no olvidar. Listo. Entonces aquí tenemos ya los materiales de clase, ¿correcto? Así que arranquemos entonces con la presentación de la misma, ¿correcto? Listo. Muy bien. A ver entonces, ya. Arranquemos entonces con los antecedentes. A ver. Esto, como lo voy indicando, ya incluye el examen número 3 que se tomará en el mes de julio, ¿correcto? A ver, primero los antecedentes del siglo XVIII, ¿ya? Despotismo ilustrado en el Imperio Español, reformas borbónicas, ¿ya? Hay que hacer mención, los reyes borbones, ya el más importante es Carlos III, ¿ya? En este rango, para que pasemos de los Habsburgo a los Borbón, ¿ya? Lo que hay que indicar es una guerra, la guerra de sucesión española. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió que Carlos II Habsburgo muere sin tener hijos, ¿ya? Francia desea ocupar el trono español, Inglaterra no quiere que esto ocurra y se va en una guerra. Esta guerra, ¿quién la gana? Inglaterra, ¿ya? Inglaterra vencedora, ¿ya? A pesar que gana, permite que España sea gobernado por un Borbón a cambio de concesiones, ¿ya? Es así como Inglaterra ganó el monopolio en la venta de esclavos, ¿ya? Y también, y también lo que se conoce luego como los navíos, que permitieron comerciar con una cantidad limitada de mercancías a los ingleses en América, ¿correcto? Aquí también tenemos, ya como elemento importante recién entrar, las reformas borbónicas siglo XVIII. Entonces, los Borbones son de origen francés. Un segundo. Ya, comencemos entonces, ¿ya? A ver, las reformas borbónicas fueron los cambios introducidos por los monarcas franceses de la dinastía Borbón, ¿ya? Esto hay que verlo como un proyecto integral, ¿ya?
donde buscaron redefinir la relación entre España y sus colonias en beneficio ya de la península. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Ya, entre los objetivos podemos indicar uno, que buscaban centralizar y mejorar la estructura de gobierno. Ya, en segundo lugar, crear una maquinaria económica financiera más eficiente. ¿Ya? En tercer lugar, defender el imperio contra otras potencias. ¿Ya? Y en cuarto lugar, restaurar la integridad y el respeto en todos los niveles de la administración, ya que habían caído ya en manos de los criollos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. A ver, entonces comencemos. En el plano político, como se ha indicado, lo que se busca es, ya, lo que se busca es la centralización del poder, ya, en la corona. Y para lograr esto, se busca, en primer lugar, la reducción de la influencia y de los cargos por parte de los criollos, ya, que tenían una gran diferencia, ya que lo que busca la corona española es gobernar mejor. En segundo lugar, vendría el establecimiento de las intendencias en reemplazo de los corruptos corregimientos, ¿ya? Que es una medida importante, ¿ya? Para mejorar la administración. Pero decía, demos un segundito.
Ya, a ver, me pide Miyuki que hable sobre la Revolución Francesa. A ver, vamos a ver aquí los materiales. Eso fue la semana pasada, ¿correcto? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Este es el tema de Revolución Francesa, ¿ya? Correcto. Aquí tenemos la ilustración. Aquí tenemos eh, la independencia de las 13 colonias inglesas, ¿ya? Aquí tenemos la Revolución Francesa, ¿correcto? A ver, ya, bien, entonces comencemos, ¿ya? ¿Qué cosa es la Revolución Francesa? Primero, una pequeña definición. ¿Qué cosa es? ¿Correcto? A ver, cuando hablamos de la Revolución Francesa, es un proceso dirigido por la burguesía, pero con base popular. Es decir, no hubiese habido Revolución Francesa sin el apoyo del pueblo, ¿ya? El cual pondrá fin al antiguo régimen. El término antiguo régimen es el término que le pone justamente ya eh, que le pone los ilustrados a la sociedad francesa de la época. Esto va a provocar un cambio profundo en las estructuras francesas del siglo XVIII, tanto así que la edad moderna culminaría con la Revolución Francesa, iniciándose la edad contemporánea. Vamos a ver entonces las causas que son de lo más diversas. Por un lado, las económicas, ¿ya? En el caso francés hay demasiados gastos, derroches incluso, ¿ya? Por un lado, los conflictos bélicos. A ver, Inglaterra va a vencer a Francia en dos imponentes guerras. Una va a ser la guerra de los 7 años, ya donde Francia va a ser derrotada, teniendo que ceder, por ejemplo, ya teniendo que ceder, por ejemplo, eh, teniendo que ceder, por ejemplo, India y el Canadá, ¿correcto? Por otro lado, vamos a ver también la guerra de secesión española, que tiene que ver ya con la semana 11, en la cual Inglaterra derrotará a Francia y España en su intento francés por ocupar el trono español. ¿Ya? Finalmente va a haber un despilfarro en la corte de Versalles. No olvidemos que Luis XIV va a ser el que va a construir y levantar ya la corte de Versalles. Complementariamente, hay que tomar en cuenta que se calcula aproximadamente que la corte de Versalles gastaba
el 50% del presupuesto francés, ¿correcto? Luego está el plano político, la decadencia del absolutismo. Uno de los temas de esta semana, que fue la semana pasada, la semana 10, tiene que ver con el despotismo ilustrado y también con la ilustración. Algo bien curioso es lo siguiente, ¿ya? Que Francia va a tener el más importante movimiento ilustrado del continente, pero no va a tener déspota ilustrado. ¿Por qué? Porque Francia se va a caracterizar por su absolutismo, un absolutismo recalcitrante, ¿ya? Que no va a querer modernizarse bajo los parámetros de el despotismo ilustrado, ¿correcto? Por eso que el absolutismo está en decadencia. En el plano ideológico se ve claramente la influencia de la ilustración. El pensamiento ilustrado en el plano político, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, son críticos del absolutismo. Así que ellos proponen distintas formas alternativas de gobierno. En el plano ambiental vamos a ver aquí una crisis agrícola, ya del trigo. Van a haber malas cosechas, va a haber bajas temperaturas, va a haber hambrunas, va a crearse todo un clima revolucionario. Finalmente, en el plano social, desigualdad y privilegios entre los estamentos. En Francia, ya a los estamentos los llaman estados. Primer estado, la nobleza. Segundo estado, el clero. Tercer estado, el pueblo llano. Entonces, como ustedes pueden observar, ya es importante, ya tomar en cuenta esto. ¿Ya? Mientras que la nobleza y el clero, por ejemplo, no pagan impuestos, los impuestos caen en el tercer estado o estado llano, compuesto por burgueses y campesinados. Pasemos a ver ahora rápidamente los periodos de la Revolución Francesa. A ver, la Revolución Francesa va a atravesar distintos periodos, ya que se divide en tres: la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Por un lado está, número uno, los estados generales, ¿correcto? Ya, en este caso entonces, vamos a ver cuál es el objetivo. Es una reforma para enfrentar la crisis. Digamos que Francia está al borde de la bancarrota. Entonces, como Francia está al borde de la bancarrota, lo que necesita ya es salir de la crisis, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el medio? Va a ser convocar a los estados generales, que solamente se puede convocar en estado de emergencia. Ya hacían 200 años que no se habían convocado estados generales. Bueno, en ese entonces va a haber una ruptura, porque viene el problema de la votación, ¿ya? Mientras que la nobleza y el clero quieren el voto estamental, uno más uno contra uno, ganarían todas las votaciones 2-1. Mientras que el tercer estado quería el voto individual. ¿Por qué? Porque el rey de Francia, Luis XVI, dispuso que la nobleza tenga 300 representantes, el clero tuviese 300 representantes y el tercer estado, estado llano, tuviera 600 representantes. Con esto entonces, lo que ustedes van a observar va a ser este elemento a ser tomado en cuenta, que al no ponerse de acuerdo, lo que va a ocurrir es que finalmente el rey de Francia ya tenga que disponer a quien apoya. Finalmente, el rey de Francia, Luis XVI, aquí se puede ver con su esposa María Antonieta, se inclina por el voto estamental. Prefiere que no haya reformas, ¿ya? A que las reformas sean radicales. Esto va a provocar entonces que el tercer estado se retire, haciendo mención que nadie representa a la nación francesa, excepto ellos. Así que finalmente ellos van a formar su propia asamblea. Como ellos representan a la nación francesa, la asamblea se va a llamar
Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, la que se puede ver la famosa imagen, ya, como ellos no tienen ningún lugar donde poder sesionar, ya, el único lugar disponible como para sesionar se llama el Salón del Juego de la Pelota, ya, que es una especie, bueno, es un deporte noble, que es una especie de tenis, ya. En este Salón del Juego de la Pelota hacen su famoso juramento. ¿Cuál es el juramento? Redactar una constitución o morir en el intento. El rey de Francia entonces se percata de esto, va sobre ellos, ya, pero un diputado valiente le hace mención al rey que ellos han hecho un juramento, que redactarán una constitución o morirán en el intento. Esto va a provocar finalmente entonces que se se el rey retroceda y finalmente el rey va a incorporar a la nobleza y al clero, ¿correcto? Bueno, pues cuando nobleza y clero se incorporan, ya la burguesía que va a tener el control de estas asambleas va a disponer el cese, el cese de la asamblea, ya, y va a inaugurar una asamblea nueva, que es la asamblea ya constituyente, ya que el objetivo de ellos era en todo momento redactar una constitución, ¿correcto? Muy bien. Sobre esa base entonces, ya inauguran la Asamblea Constituyente. El rey de Francia se molesta y como ustedes pueden ver en esta imagen, va con todo para acabar con la Asamblea. Es así como los sans-culottes que aparecen aquí, que significa sin calzón, están en contra de la moda versallesca, con pantalonetas, calzonetas ajustadas. Ellos tienen estos pantalones largos, anchos. ¿Ya? Así que deciden tomar la Bastilla. La Bastilla es justamente ya el símbolo del absolutismo. Acá dice en este grabado que Desmoulins dirigió a la población a la toma de la prisión de París, siendo uno de los sucesos más importantes de la Revolución Francesa. Digamos que fue la que salvó la revolución, ya que la Bastilla contaba con, eh, contaba con contaba con armas como para poder defenderse. Eso fue lo que finalmente aconteció, ya la defensa en este lugar. Ahora, una vez salvada la revolución, se van a redactar tres documentos. Uno que es muy conocido por ustedes llamado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya que ustedes lo conocen muy bien, que son los derechos humanos de primera generación o de carácter político, ¿correcto? En segundo lugar, ya, en segundo lugar, habría que indicar entonces, este es el primer documento que es válido para, o que tiene carácter universal para todos los hombres, ya sin distinción de raza, credo ni opción sexual. También lo que vamos a ver es la Constitución Civil del Clero, por el cual se dispone que el Estado tenga control absoluto sobre la Iglesia Católica Francesa. Finalmente, y el más importante de todos, es la Constitución Política de 1791,
por medio de la cual Francia se va a convertir en una monarquía constitucional. ¿Correcto? ¿Ya? Monarquía constitucional, tipo modelo inglés, donde el rey reina, pero no gobierna. Gobierna el parlamento en representación de el pueblo. Entonces, en una monarquía constitucional, como es ahora la francesa, tiene que haber división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿correcto? Sobre esa base, entonces, habría que indicar el poder, ¿ya? Ejecutivo es el del rey. El poder judicial no existe y el poder legislativo tampoco hay en Francia, ¿ya? Por eso la siguiente asamblea se va a llamar Asamblea Legislativa, ¿ya? Aquí se van a elegir y se van informando grupos políticos que dependiendo de su posición, ya van a sentarse dentro de la asamblea. Algo que, por ejemplo, nosotros tenemos muy a tono con las informaciones políticas es derecha, centro, izquierda. Por ejemplo, los fuldenses que defienden la monarquía y no quieren que le pase nada al rey y son bastante conservadores, se sientan a la derecha. Los girondinos, que son republicanos moderados, que no quieren nada que fuera más allá de los cauces jurídicos y no están en favor de la violencia, se sientan al centro, ni tan tan ni muy muy. Mientras que los jacobinos son los republicanos radicales, que incluso quieren que muera el rey. ¿Ya? Ellos entonces se sientan a la izquierda, ¿correcto? Muy bien. Guerra contra Prusia y Austria. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que, no olviden que María Antonieta, esposa de Luis XVI, es austriaca, ¿ya? Y ella le envía cartas a su hermano para que convenza a otros monarcas para que invadan Francia. Bueno, el monarca que acepta esta invitación es el de Prusia. Así que ambos. Ya, entonces, como les vengo indicando, ya, eh, ellos entonces especialmente el duque de Brunswick prusiano, va a amenazar a Francia. Bueno, es aquí cuando se forma el llamado ejército revolucionario, ya, a través del cual, aquí es cuando se escribe la Marsellesa, se crea la bandera francesa y también la escarapela, este símbolo que nosotros utilizamos patrióticamente en el mes de julio, es un invento de esta fase de la Revolución Francesa. Finalmente, el ejército revolucionario vence a Austria y Prusia mal comido, mal vestido y mal armado en la batalla de Valmy, ¿correcto? Bueno, tras esto entonces se busca indagar quién fue el responsable de esto. Bueno, se lleva a cabo el asalto al Palacio de las Tullerías, en el cual ya se dispone la separación. Y con esto entonces, como dice que muy bien, se suspenden las funciones constitucionales del rey
y se pone fin a la monarquía. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es el periodo republicano. Aquí se forma la Convención Nacional. En la Convención Nacional va a estar formado por tres comités, ¿ya? No necesariamente un ejecutivo, legislativo y judicial. Son tres comités, ¿listo? Siendo el más importante el Comité de Salvación Pública, que es una mezcla de poder ejecutivo con poder judicial, ¿correcto? Aquí lo que se va a ver entonces es la pugna entre girondinos y jacobinos, siendo los victoriosos los jacobinos, que nos van a controlar justamente ese comité, que busca ya acabar con el rey de Francia. Aquí destaca la figura de Robespierre, el incorruptible, quien justamente va a convocar a un concurso para que se invente un arma letal, ya, que mate a todos por igual y muy rápidamente. Y gana pues el invento del doctor Guillotín. Así que con esto del doctor Guillotín ya se va a producir entonces la ejecución de Luis XVI, quien le cortan la cabeza como se ve en esta imagen. Bueno, con eso se inicia entonces la dictadura jacobina, el gobierno del terror, liderado por Robespierre. En el centro, entonces, lo que vamos a ver es que es un Robespierre ya que va a provocar la muerte de 40.000 franceses. Ya, a ver, eh, entonces van a morir 40.000 franceses en la guillotina. Lo que viene luego va a significar entonces que ante tanta violencia también acabe violentamente esta etapa. Final, caída de Robespierre con el golpe del Termidor. ¿Ya? Se llama así porque los revolucionarios, que eran los japoneses mayormente ateos, decían que los meses no tenían mayor significado. Así que, así que, como no tenía mayor significado, había que ponerle significado. Julio por Julio César o mes de agosto por Augusto, había que ponerle un nuevo significado en ese sentido. Entonces, prefirieron ya, optar por términos como termidoriano, que viene de temperatura, que tiene que ver con la actividad agrícola fisiocrática. Acabada entonces la Convención Nacional, vamos a atravesar el directorio. Se dispone entonces que esté conformado por no uno, porque tenía demasiado poder el Comité de Salvación Pública, ¿ya? Sino por 5 miembros. El problema con el directorio que va a estar fuertemente presionado, va a tener fuerte presión interna y fuerte presión externa. En el caso de la presión interna van a ser los constantes rumores de golpe de Estado, mientras que en el caso de la presión externa van a ser las constantes amenazas contra Francia, ya por parte de sus enemigos de ser invadidos. En ese contexto, entonces, podríamos indicar que Napoleón Bonaparte aparece como la figura que va a salvar a Francia de la revolución en ese momento. Napoleón Bonaparte va a llevar a cabo dos campañas. La campaña de Italia, que no es contra Italia, sino contra Austria, a la cual vence contundentemente, y la campaña de Egipto, que no es contra Egipto, sino contra Inglaterra, la cual está venciendo a Napoleón Bonaparte. Pero fuerte que va a tener Napoleón Bonaparte en la medida que va a ser llamado por el directorio para que asuma el mando supremo de las Fuerzas Armadas francesas.
Ya, entonces, Napoleón Bonaparte, cuando retorna a Francia con olor a multitudes, él se da cuenta que tiene más poder que cualquier director. Por eso, finalmente, él va a acabar con el directorio, con el golpe del Brumario, que forma parte de uno de los meses de lo que se conoce como calendario revolucionario. Brumario viene de bruma, que tiene que ver con la actividad agrícola del clima propio de la fisocracia, donde se establece que la riqueza se encuentra en la tierra, es decir, la actividad agrícola. Lo que viene luego va a ser el consulado. El consulado va a estar formado por tres cónsules, ¿ya? De los cuales Napoleón Bonaparte se proclama el primer cónsul, ¿ya? Luego Napoleón Bonaparte, que es una persona muy ambiciosa, ¿ya? Se va a proclamar no solamente primer cónsul, posteriormente también se va a proclamar, ¿ya? Finalmente, ya. Entonces, y finalmente se va a proclamar cónsul vitalicio hasta que se muera. Vean ustedes cómo Napoleón Bonaparte va concentrando fuertemente el poder, ¿correcto? En ese contexto, entonces, ya decir lo siguiente, ya va a llevar a cabo algunas acciones importantes como, en el plano militar, mantener la lucha contra las coaliciones. En el plano religioso va a firmar el concordato con la Iglesia Católica, en la cual establece una alianza y reconciliación con la Iglesia Católica. No olvidemos, ya, no olvidemos que Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa, ya se firmó anteriormente lo que se conoce como la Constitución Civil del Clero, que somete a la Iglesia al Estado francés. Finalmente, una acción importante, muy conocida también, es el Código Civil o Código Napoleónico, que es la obra más importante y que se va a difundir por toda Europa. No podemos dejar también tampoco de mencionar en el plano económico la conformación del Banco francés, que va a permitir el impulso económico de Francia. Finalmente, Napoleón Bonaparte se va a coronar emperador, ya a vista y paciencia del Papa, el cual fue invitado, ya que Napoleón Bonaparte él mismo se va a colocar la corona de emperador de Francia. Aquí está el tercer periodo, que es el periodo imperial, 1804-1815. ¿Cuáles son las características de este periodo? A ver, digamos lo siguiente, ¿ya? En primer lugar, se va a caracterizar por la difusión de los principios liberales de la Revolución Francesa. Por una parte, que se le ve con su corona, indicará que el mejor medio para difundir los ideales de la Revolución Francesa es a través del imperio. Ya. En segundo lugar, también, como hemos dicho, ya esto se va a complementar con el expansionismo territorial, es decir, las guerras. ¿Ya? Napoleón Bonaparte, entonces, en la cuestión de los hechos, va a llevar a cabo una lucha contra las coaliciones lideradas por Inglaterra. En total, Napoleón Bonaparte se va a enfrentar a 8 coaliciones. De las 8 coaliciones, Napoleón Bonaparte vencerá en 6. En 2 será derrotado. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte va a tener un brillante triunfo en la batalla de Austerlitz, también llamada la batalla modelo, donde Napoleón Bonaparte vencerá a Rusia y Austria, las cuales se encontraban en una superioridad numérica, pero que finalmente van a ser derrotados por Francia.
¿correcto? Napoleón Bonaparte también va a intentar conquistar Inglaterra, su fuerte enemiga, ¿ya? No lo podrá hacer y va a ser derrotado justamente por Inglaterra, ya en Trafalgar, donde va a ser apoyado por España para la construcción de una flota naval de última tecnología. Ante la derrota entonces, Napoleón Bonaparte va a firmar el Decreto de Berlín, donde declara el bloqueo continental contra Inglaterra. Dispone que ningún país puede comerciar con los ingleses. Hay un reino pequeño llamado Portugal, como se ve en el mapa, que comercia con Inglaterra desconociendo lo acordado por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte entonces cruza España con permiso del rey Carlos IV, invade Portugal, acaba con Portugal y cuando tiene que irse de España se queda invadiendo España. Invasión de la península ibérica. Lo que viene luego es un Napoleón Bonaparte que requiere una cantidad de recursos inagotables. El único territorio que le puede brindar este tipo de recursos es Rusia. Por eso lo que viene luego es la campaña militar a Rusia, donde el zar de Rusia va a establecer lo que se conoce como la táctica de tierra arrasada, por la cual dispondrá ya el pueblo ruso queme sus campos de cultivo. Además, ya dispondrá ya. Entonces, se dispone que destruyan sus campos de cultivo, quemen sus viviendas y maten a sus animales. Eso sumado al crudo invierno que va a padecer Rusia, va a provocar la derrota en Rusia, pero también la derrota en España con la táctica de guerra de guerrillas, que realmente deja muy mal parado al ejército napoleónico. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, el sistema napoleónico, Francia era la potencia hegemónica del continente, anexando territorios, creando estados y forzando alianzas con monarquías, de la forma como Napoleón Bonaparte se extiende por Europa. Luego de esto, la imagen invencible de Napoleón Bonaparte se viene a pique. Va a ser derrotado en Leipzig, que va a ser llamada la Batalla de las Naciones. Varias potencias enemigas de la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte se juntan ya para acabar con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a ser derrotado, se produce la primera abdicación de Napoleón Bonaparte y va a ser exiliado a la isla de Elba. Esto queda frente a las costas de Italia. Napoleón Bonaparte se escapa de su cautiverio y retornará a Francia con olor a multitudes, iniciando lo que se conoce como el gobierno de los 100 días. Inglaterra, atemorizada, forma una última gran coalición contra Napoleón Bonaparte, el cual será derrotado en Waterloo, produciéndose entonces la segunda abdicación de Napoleón Bonaparte, que terminará siendo exiliado en la isla de Santa Helena frente a las costas de África. Esto queda muy cerca de Madagascar, ¿correcto? Muy bien. Entonces,
Ya. Entonces, él va a acabar sus últimos días en la isla de Santa Elena. Tenemos esta parte de la Revolución Francesa con las consecuencias. A ver, son de tres aspectos. Político. Fue abolido el absolutismo. Con la abolición del absolutismo, lo que vamos a ver va a ser, ya, va a ser principalmente la conformación de monarquías constitucionales en Europa y complementariamente repúblicas en América después del proceso de independencia. En el plano de lo social vamos a ver la disolución de los privilegios estamentales, ¿ya? Lo cual va a conllevar a la aparición de un nuevo tipo de sociedad, que va a ser justamente la sociedad de clases. Finalmente, va a haber una abolición de la servidumbre y de los derechos feudales, los cuales van a obstaculizar el desarrollo capitalista de Europa. Es por ello que lo que vamos a atravesar aquí va a ser la llamada revolución industrial. Ese es el tema mío que te me has solicitado. Espero que te haya agradado. Búsqueme otro tema más para poder desarrollarlo en clase. De la semana que tú quieras conmigo, no hay ningún problema. Yo encantado de poder aportar en ese sentido. Si me escribes por el chat, encantado. A ver, le tomo un segundito, un descansito, vuelvo a tocar.
Listo, a ver, me dicen que tengo varios aportes. Me dicen, "Mira, sobre la restauración también, claro que sí. Ajá. A ver, entonces, ahora queremos ver restauración. Aquí va. Este es el último tema de clase, restauración. A ver, primero, ¿cuándo se lleva a cabo la restauración? ¿Ya? Entre 1815 a 1830. Ustedes proponen el tema, por si acaso, no hay ningún problema al respecto, ¿ya? A ver, esto se produce después de la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, hola Abril, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Veo que estás aquí conectado, como te digo, un poco la dinámica. Ahí está, ahí tiene preguntas de Abril. A ver, vamos a ver acá. Perfecto, dice. A ver, esto creo que es examen de admisión, me parece. ¿O me equivoco? A ver, tú dime, Abril. Estas son de admisión, ¿no, Abril? ¿Sí? Correcto, perfecto, sí las recuerdo, clarito las recuerdo. A ver, ya, dice, la oleada revolucionaria de 1830, esto ya sería un tema que vendría la siguiente semana en Universal, ya que hasta ahora nos hemos quedado con el tema de restauración, ¿correcto? Entonces, arranquemos diciendo lo siguiente. Ya, dice, la oleada revolucionaria de 1830 se inició en Francia cuando Carlos X decidió revocar la Carta Constitucional de 1814 sin previa consulta. La población se rebeló con apoyo de los burgueses contra estas medidas absolutistas y obligó al rey a abdicar. ¿Correcto? Fue sucedido por Luis Felipe I, quien estableció raya con apoyo de la burguesía liberal. A ver, Luis Felipe I es también llamado el rey burgués, ya que será la burguesía, más que nada la alta burguesía, la que va a apoyarlo. Aquí entonces, ¿cuál sería lo que se establece? Un régimen republicano no, porque Luis Felipe I es un rey, o va a ser proclamado rey. Un gobierno democrático tampoco. Una monarquía jurídica, contractual y parlamentaria sería lo más adecuado. Una monarquía despótica no, porque no es un déspota ilustrado. Un sistema de tipo parlamentario con sufragio universal no, porque por el contrario, él se va a comportar como un rey absoluto, en contra de toda forma de cesión más amplia de derechos. Así que la respuesta sería la C de casa, una monarquía jurídica, ya que tiene un ordenamiento jurídico, contractual, ya que hay un pacto entre gobernantes y gobernados, y parlamentaria, porque es una monarquía constitucional de corte parlamentario, donde el rey reina, pero no gobierna, gobierna el parlamento en representación de el pueblo, ¿correcto? Ya, pregunta 70 dice, a partir de un proceso revolucionario iniciado en 1848, Luis Napoleón Bonaparte fue elegido presidente de la Segunda República Francesa. Esto ya es posterior a la Revolución de 1848, donde se convocan a elecciones, ya, y se establece la Segunda República Francesa. Aquí se presentan como 18 candidatos, si mal no lo recuerdo, destacando Luis Napoleón Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. Ahora, ante el impedimento de la reelección de un golpe de Estado en 1851, se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III e instauró el segundo imperio francés, tomando en cuenta que el primer imperio francés fue el de su tío abuelo Napoleón Bonaparte. Aquí dice entonces, determine el valor de verdad o falsedad de las proposiciones referidas a los hechos producidos. A ver, Luis Napoleón Bonaparte participó en la invasión de México y venció a Maximiliano I. Él no vence a Maximiliano I, aunque sí participa en la invasión mexicana. Apoyó la unificación alemana e italiana contra los austriacos
el apoyo a la unificación italiana, no la unificación alemana. Siguiente, C. Impulsó el expansionismo colonial francés, sobre todo en Asia. Eso sí es correcto porque en el gobierno de Napoleón III va a ser importante ya su participación. Y finalmente enfrentó la guerra franco-prusiana y fue finalmente derrotado, también es correcto. Entonces aquí sería la 3 y la 4. ¿Ya? Sería la B de bueno, no, la A de alto, ¿ya? Donde indica que impulsó el expansionismo colonial francés, sobre todo en Asia, ¿ya? Enfrentó la guerra franco-prusiana y fue finalmente derrotado. Sobre participó en la invasión de México, sí participó y venció a Maximiliano I de Austria, no es tanto así, ¿correcto? Entonces, este es, a ver, vamos a ver por acá. Ujú. Muy bien, entonces aquí sería entonces, como le ven indicando, la letra A de alto. Las dos últimas son correctas. ¿Listo? Muy bien. Ahora dice, la pregunta 69 la vamos a ver la semana que viene. Dijo, claro, el siguiente tema de universal. Pues en el siguiente tema universal viene el pensamiento político del siglo XIX, ¿ya? Ahí vamos a trabajar también luego lo que se conoce como las revoluciones burguesas, ¿ya? La de 1830 y 1848. Aquí tenemos otra preguntita más. Esta, no sé si será de pre o será admisión, ¿ya? Esta pregunta que me estás colocando aquí es admisión o es pre, esta última que estás mencionando, estimada Brit. El pre, correcto. Eh, a ver, vamos a ver, que entonces, dice acá, dice, en el periodo virreinal desde el siglo XVI hasta los inicios del siglo XIX, se dieron una serie de fenómenos económicos, sociales y políticos. En ese sentido, indique la alternativa correcta. La invasión trajo una serie de enfermedades que provocaron una catástrofe demográfica de la población indígena, en especial en la sierra peruana. No, el impacto mayor fue en la costa. La base de la economía fue la manufactura de exportación, se fabricaron textiles finos de algodón. Mm, el virrey Francisco de Toledo se encargó de reorganizar el virreinato, para ello creó las intendencias, tampoco, no creó intendencias, establece los corregimientos, sí. El sistema de repúblicas o estamentos fue establecido para otorgar derechos particulares a cada grupo social de acuerdo a su origen étnico. Ya, a ver, aquí la respuesta sería, tomando en cuenta que dice, desde el siglo XVI hasta los inicios del siglo XIX, ya habría que indicar que sería pues el sistema de repúblicas o estamentos, ya, y no sería la B de bueno que sea también algo aproximado la manufactura de exportación, porque lo que se exporta son principalmente metales. Así que la pregunta que colocas aquí, pregunta 3 sería, ¿el sistema de repúblicas o estamentos fue establecido para otorgar derechos particulares a cada grupo social de acuerdo a su origen étnico? Buena pregunta, buena pregunta. Bien, Abril, si tiene más preguntas, encantado por resolverlas. Miyuki me dice, me pidió hiciera la parte de la restauración. Mientras tú colocas más preguntas, estimada Abril, vamos aquí desarrollando la parte de la restauración. Me dice, claro,
Sí, encantado. Tú dime qué es lo que quieres que desarrolle, qué tema, y yo toque lo hago. También nos quedan unos 20 minutitos para hacer clase. No hay ningún problema. Como tienes ese tema, encantado de cualquiera de las semanas de clase. La última pregunta. ¿Te refieres a esta semana? ¿O no? No entendí. Última pregunta de qué. De la última pregunta que tú me has puesto aquí, esta, o de la última pregunta de la separada. A ver, dime. La última pregunta. Ah, ya, correcto. ¿Te quieres que te diga algo al respecto? Ya, a ver, vamos a hacer de esta manera. Cuando hablamos de la colonia, ya, hay que, vamos a verlo acá, vamos, para que esto se entienda mejor, ¿correcto? Tan, 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 tan. Bueno, creo que es la semana 8. No, no semana, esta es semana 8, porque la semana 7 es otro tema, ya no importa, ya, ya. Entonces, decir de la siguiente manera, ya. A ver, cuando hablamos del sistema colonial en el plano de lo social, ya, las formas de organización social son en base al sentido de raza, el color de piel, etnia. O sea, que se permiten tres razas: la raza blanca, la raza negra y la raza indígena. Luego viene el factor del estamento. En el caso del estamento, ya. Entonces, el segundo tiene que ver con el elemento de la casta. Las castas o mezclas ya están prohibidas, ¿correcto? Como puede ser sambo, mulato, mestizo. Y el último tiene que ver con el carácter jurídico de las repúblicas. Y se establece que blancos e indios deben vivir separados. ¿Por qué? Porque cuando viene Toledo se da cuenta que la disminución de la población indígena se debe a que blancos e indios viven juntos. Es por ello que deben vivir separados. En ese sentido, entonces, ya lo que se propone es que vivan cada uno en lo que se conoce jurídicamente como repúblicas, ¿ya? Que son ordenamientos de carácter jurídico. Los blancos vivirán en la República Española, que son las ciudades, y los indios vivirán en la República de Indios, que son las reducciones, ¿ya? Donde en su interior tampoco son iguales, están diferenciados. En el caso de la República de Españoles o blancos, están los peninsulares o chapetones, que son los españoles nacidos en España, y los criollos, que son los españoles nacidos en América. Los peninsulares tienen más privilegios y los criollos menos privilegios. ¿Correcto? Excelente. Muy bien. Esa sería la parte de lo que tú haces mención de manera particular. Mientras me preguntan más aspectos, no quiero terminar de mencionar lo que me pidió Miyuki. No, encantado. Aquí en el chat me escribes lo que deseas que comente o hable. Yo encantado de poder responderte de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, restauración. Es una reacción de las monarquías europeas, las del antiguo régimen, en su intento por restaurar el absolutismo. Lo que ocurre que Napoleón Bonaparte, territorio que invade, territorio que saca al monarca de turno. ¿Ya? Eso es lo usual.
Ya. Entonces, complementariamente, ya lo que se busca es acabar con todos los cambios producidos por la Revolución Francesa, porque Napoleón Bonaparte no solamente saca al monarca de turno, ya coloca un pariente o un amigo, también va, por ejemplo, a difundir los ideales de la Revolución Francesa, derogando los derechos feudales, imponiendo el Código Civil o Código Napoleónico. Y finalmente también va a remover las fronteras europeas. Así que cuando vemos o pensamos en Napoleón Bonaparte, ya va a llevar a cabo diversas acciones de manera puntual. Ahora, hay que distinguir, una cosa es Congreso de Viena y otra cosa es Santa Alianza. El Congreso de Viena, que queda en Austria, que es el Imperio Austriaco, ya va a ser convocado por Clement von Metternich, que es ya el canciller de Austria. Este es el proyecto político. Cuando pensamos en Congreso de Viena, es el proyecto político, en lo cual lo que se busca son dos cosas. Uno, el restablecimiento de las monarquías absolutistas sacadas por Napoleón Bonaparte, ya como ocurre con el caso de España, donde Napoleón Bonaparte saca al rey Fernando VII y coloca a su hermano José, que va a ser llamado José I, ya llamado vulgarmente Pepe Botella. Complementariamente, habría que indicar sobre el reordenamiento del mapa político europeo. Napoleón Bonaparte también moverá las fronteras de Europa. Correcto, aquí no se ve con claridad. En este otro mapita sí se puede ver. Aquí dice la Confederación del Rin. Napoleón Bonaparte va a acabar con el famoso Sacro Imperio Romano Germánico. Pongo un ejemplo nada más. Y va a establecer en su reemplazo a la famosa Confederación del Rin. Complementariamente hay que indicar lo que viene a ser la Santa Alianza. No hay que confundir. Una cosa es Congreso de Viena y otra cosa es la Santa Alianza. La Santa Alianza es la aplicación práctica del Congreso de Viena. Es el pacto militar religioso monárquico impulsado por el zar Alejandro I de Rusia. Entonces, la cuestión es cómo, cómo hacer que este proyecto de restaurar monarcas, ya, y modificar el mapa político de Europa sea llevado a cabo. Ya. Entonces, este pacto político militar religioso hay que justificar el restaurar monarcas y mover las fronteras, ¿correcto? En ese sentido, entonces, ya indicaremos lo siguiente, ¿ya? Lo que se busca entonces es la defensa del cristianismo para sofocar las ideas liberales y mantener las monarquías absolutistas bajo los principios religiosos cristianos. En total se juntan cinco para el Congreso de Viena, que son, ¿ya? A ver, que si este mapita nos ayuda, puede ser así. Ahí está. ¿Quiénes son los cinco grandes que van al Congreso de Viena? Francia, Inglaterra, ¿ya? Austria, Rusia y Prusia, ¿correcto? ¿Por qué Francia? Porque Francia declara una cosa es Francia gobernado por Napoleón Bonaparte y otra cosa es Francia gobernado por los Borbones, ya que los Borbones han tomado el poder luego de la abdicación de Napoleón Bonaparte. Entonces, para esta segunda forma de aplicación práctica, solamente van tres. Rusia, Alejandro I, Austria, Francisco I y Prusia, Federico Guillermo III. Los tres son cristianos, solo que son bajo diversas formas de cristianismo. Rusia es
ortodoxo, como lo fue Bizancio. Austria era católico, mientras que Prusia es protestante. ¿Correcto? Ahora vamos a terminar esta parte de la presentación que me han pedido de manera particular Miyuki para ver los principios de la restauración. ¿Correcto? Uno, legitimidad. No es posible la paz sin un monarca legítimo elegido por Dios. Providencialismo. Lo que ocurre es que Napoleón Bonaparte coloca parientes o amigos, ya que no tienen digamos, o que no son parte de una larga casa dinástica de antiguo régimen. Es por ello entonces, ya, entonces, solamente un monarca elegido por Dios es el legítimo. Por ejemplo, José I es un burgués y como tal no es un monarca elegido por Dios, así que es un monarca ilegítimo y puede ser destituido. Responsabilidad. Cada potencia es responsable de mantener el orden internacional. ¿Cuántas son las potencias? Cinco. Esto se conoce como la pentarquía. Y ellos van a ser responsables de mantener el orden internacional. Y es muy interesante esto porque, si ustedes se dan cuenta, este orden, nos guste o no, va a perdurar hasta 1914, cuando estalle la Primera Guerra Mundial. Vean ustedes, Inglaterra, Francia y Rusia forman la Triple Entente o Entente Cordial, mientras que ya Austria se junta con Hungría, Prusia se unifica y forma Alemania y luego Italia también se va a unificar. Y entonces vas a tener tú la Triple Alianza, las potencias centrales. Entonces, digamos que esto perduró cerca de 100 años, este nuevo orden mundial. Intervencionismo para restaurar a una monarquía en peligro por una revolución. Cuando se piensa en esta monarquía que se encuentra en peligro de una revolución, quiere decir que es lo que, a ver, es el temor hacia el liberalismo. Ya como hemos visto, ya los ideales de la Revolución Francesa son eminentemente ya liberales. Ya. Entonces, son los liberales los que ponen en peligro al pensamiento conservador, que es propio de la restauración. La próxima clase universal hablaremos del pensamiento político del siglo XIX, donde haremos mención del pensamiento liberal
el pensamiento conservador, que va a tener su origen justamente en el contexto de la restauración. Último principio es el sistema de congresos, que son los árbitros para la solución de problemas internacionales. Estos árbitros es la base más lejana que uno se puede remontar si busca los orígenes de la ONU actualmente, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces, voy a poner un ejemplo para que se entienda claro y esto también lo podemos amarrar con la semana número 11 que está por acabar, ¿ya? A ver, comencemos, ¿ya? Cuando San Martín llega al Perú y desembarca en Paracas, lo que viene luego va a ser la convocatoria a las conferencias de Miraflores, donde se reúnen los representantes de San Martín con los representantes del virrey Pezuela, y dicen los representantes del virrey a los representantes de San Martín, ya que en España el general del Riego le ha impuesto la constitución de Cádiz al rey Fernando VII, es decir, una constitución liberal se le impone a un monarca conservador. El rey Fernando VII recurre a la Santa Alianza indicando que él es cristiano católico. La Santa Alianza convoca al Congreso de Verona, sistema de congresos árbitros para la solución de problemas internacionales, y el Congreso de Verona dispone la conformación de un ejército llamado los 100.000 hijos de San Luis, los cuales van a invadir España, van a matar a el general del Riego y darle los plenos poderes absolutos nuevamente a Fernando VII. Como ustedes ven, entonces, se han implementado todos los principios de la restauración. Legitimidad, porque Fernando VII es un rey legítimo. Responsabilidad, porque las grandes potencias Rusia, Austria, Prusia, tienen que mantener el orden, intervencionismo, ante la caída de un rey legítimo, ante el peligro de una revolución liberal, intervienen apoyándose en el sistema de congresos en el cual buscan una solución como elementos arbitrarios. Ese sería ya el tema correspondiente que tú has solicitado. Muy bien, estimada Miu. Nos quedan ya unos 3 minutitos. A ver, no sé, si tienes algún otro tema que quieras que comente, alguna pregunta, ya encantado de poder realizar. Así que me tomo un segundito para poder ver qué cosa me vas a solicitar. Ahora, yo encantado. Perfecto, Miyuki, no te preocupes, encantado, que estamos para responder todo tipo de duda e inquietud, ¿ya? Así que prepárate muy bien, con miras al próximo examen de la pre, que sería, que tengo mi calendario, el domingo 13 de julio. Estamos todavía a un mes, ¿ya? De este nuevo examen. Así que incluye temas que estamos desarrollando ahora, ¿no? Y la próxima semana encantado de poder escuchar tus aportes al respecto. Así que bueno, yo estoy atento a lo que tú me indiques. No, claro que sí, siempre es un gusto poder intercambiar ideas contigo, mío, que tú siempre estás bastante atenta al desarrollo del examen, con tus preguntas, ¿no? Que cordialmente siempre escaneas y me envías, ¿no? Ahora comenzamos la clase del día un poco viendo las preguntas del examen 2, ¿no? Ese fue el bloque E, donde viene pues la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Así que bueno, estamos un poco a tono viendo las preguntas del examen. Yo encantado entonces, estimado Newki, nos reencontraremos la próxima semana, ¿correcto? Únicamente para cerrar, ya que esta grabación también la ven otros estudiantes en un otro momento, indicar aquí ya brevemente eh, el tema que se desarrolló en la clase de hoy día, ¿no? Que fue justamente el tema de las reformas borbónicas, las insurrecciones indígenas hasta las corrientes libertadoras. Es decir, hemos abarcado siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, que es el proceso de independencia. No tienen entonces nada más que agregar. Gracias por su presencia y participación. A todos los que han estado el día de hoy con nosotros, tengan ustedes muy buenas tardes y nos reencontramos
la próxima semana, aquí de nuevo, gracias a estimada Ñuki, con la tutoría y consultoría del curso de historia. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Permiso. Es todo un gusto estar con ustedes. Permiso.